¿Qué pasa, gente? Recientemente se acaba de estrenar lo que para mí es una de las peleas más épicas que he visto, lastimosamente en una historia que desde el final de su segunda temporada va cuesta abajo. Anyway, el punto es que hace tiempo subí cómo terminaba en Enoushibutai en el manga, pero el tío Copyright dijo no, y me tumbó el video, vaya. Así que aprovechando que ya salió la versión animada de esta pelea, me dio por resubir este video, pero solo la pelea entre Arthur y Dragón, así que no añado más y disfruten. Arthur pidió a Vulcan que lo llevara a la base del escuadrón y ya ahí dijo que iba a superar una prueba que lo convertiría en el poseedor legítimo de la verdadera Excalibur, el rey de los caballeros. Dicha prueba era Dragon Quest. Vulcan lo ayudó y lograron llegar al castillo del Final Boss, el Rey Dragón, y aunque no es como que se tomara todo esto en serio, luego eso cambió, pues Arthur le agradeció por haberle acompañado pese a la situación, le dijo que era alguien fuerte, y no solo porque era un gran mecánico, sino también una gran persona. Mencionó a Yu y Vulcan se quedó frío, pero este luego habló de su primer encuentro con Yu. Él como este iba con una sonrisa queriendo que lo convierta en su aprendiz y abrazando su muñeco. En ese momento había pensado que solo era un niño que venía a fastidiar, pero un día lo encontró en la calle cubierto con una frazada. Sus padres habían muerto en un incendio y se había negado a ir a la iglesia, pues el único que lo había apoyado no fue Dios, sino su juguete hecho de basura. Vulcan dijo que entonces había decidido adoptarlo como su familia, que había decidido proteger a Yu y a Lisa con quienes de verdad eran felices, que querían ser héroes pero al final no pudieron hacerlo, y no pudo protegerlo. Vulcan entonces rompió en llanto y Arthur lo consoló. Afuera los bomberos seguían salvando gente y pidiéndoles que mantengan la esperanza, pero la situación seguía igual debido a lo obvio, las personas sin criterio propio. Esos borregos que solo siguen al rebaño se volvían combustible de desesperanza. A ellos solo les importaba lo que la mayoría decía y ahora mismo, la mayoría veía el cataclismo frente a ellos. Pero eso iba a cambiar, pues Arthur dijo que estaba listo, que aquí empezaba su lucha. Primero le dijo a Vulcan que agarrara Excalibur, pues esta le mostraría dónde está Yu, que esa espada fue construida por Vulcan, Yu y Lisa y por eso la espada sabe dónde está. Tan loco como sonó, la espada realmente señaló hacia un lugar, y Arthur dijo que usarían magia teletransportadora para ir hacia allá. Llegaron al instante. Efectivamente, Giovanni estaba ahí disfrutando el espectáculo, y al ver a Arthur y Vulcan no hizo más que burlarse. Solo para que acto seguido, Arthur sin piedad matara al Giovanni insecto dentro del cerebro de Yu y así este volvió en sí. Con eso Arthur le agradeció a Vulcan, pues decía que gracias a él ahora comprendía lo que es ser un caballero, pero que aún le faltaba otra promesa por cumplir. En ese momento hubo un gran temblor seguido de llamas feroces en el horizonte. Yu preguntó si era el fin del mundo, pero Arthur le dijo que solo era la poderosa desesperanza de dragón que aceleraba la destrucción del mundo, y que por ello ya no podía hacerlo esperar. Cuando llegó en un instante, Dragón notó algo diferente en él, aunque igualmente le dijo que bastaba con que aguante hasta que el mundo sea destruido. Pero Arthur le dijo que la destrucción no pasará, que iba a ganar y detener su desesperanza. El destello violeta contra el dragón, la lucha comenzó. Y voy a dejarlo claro desde ya, no hay resumen que le haga justicia a este momento porque es el más épico y por lejos de esta historia. Junto a lo anteriormente visto es el pic de esta, pues los tipos no solo pelearon en la tierra, en el mar, sobre las nubes y entre ellas. Dragón usaba sus llamaradas, rugidos y garras, mientras que Arthur aprovechaba los rayos creados por las nubes para potenciar sus ataques e incluso alargando Excalibur. La pelea fue muy igualada. Arthur recibió heridas graves pero Dragón también. Su dura piel fue atravesada una y otra vez e incluso cuando encendido con la sangre hirviendo entró en su forma final, igualmente Arthur le hizo daño, hecho que solo lo encendió más y entonces llevó esto al siguiente nivel. Cargó contra Arthur y lo llevó a lo más alto del cielo y siguió ascendiendo hasta llegar al espacio. El pensamiento de un ser gigantesco que aparece en las nubes cuando los truenos resuenan ha estado en la mente de las personas desde siempre, y después de que ocurriera el cataclismo, un joven apareció dejando a su paso solo polvo y cenizas. Era Dragón. Al pasar los años siguió destruyendo todo. Aquel que era como un gran desastre ya tenía desesperanza, pues llegó a tener la comprensión de que solo los idiotas y débiles tenían una mentalidad optimista y de buenas intenciones. Para él no había tal cosa como la esperanza, y aunque al fin llegó a tener una meta, cuando Faerie apareció frente a él nada cambió. Hasta ahora. Ahora pudo ver un rayo de luz. Por otro lado, en la Tierra, el padre de Arthur se dio cuenta de algo. No es que pueda ver el futuro del mundo, sino solo el de Arthur. Y mientras le contaba a su esposa lo que hacía su hijo, supo por qué siempre veía el espacio lleno de estrellas.
Y en la luna por un momento parecía que todo terminó para Arthur, pues no podía respirar, pero su amigo Vulcan le había dado un último regalo, el anillo estelar, el cual no solo le permitía pelear en el espacio, sino también convertir los pensamientos de la gente en poder. Una capa ahora lo cubría y Dragón decía que al parecer al fin ha comprendido lo que es Adola. Regresando a la Tierra, Vulcan escuchó la explicación de Lich, añadiendo que la pelea entre Arthur y Dragón marcaría lo que pasará después con el mundo, ya que si Arthur vence, la enorme desesperanza que traía Dragón se desvanecería, y así el cataclismo se detendría. En el espacio la feroz batalla no se detenía, golpes iban y venían, de lado a lado cada uno sería, y dichas heridas cada vez más graves se veían. Intercambiaron golpes sin parar, hasta que frente a frente se detuvieron al notar el crítico ataque que su rival pudo acertar. Las heridas fueron graves, Dragón incluso perdió un brazo y Arthur recibió 2 llamaradas directas, pero este no cayó. Con la tierra a sus espaldas dijo que el rey de los caballeros no va a perder, que no se lo podía permitir porque si ese tipo despertara y la tierra ya no existe, este ya no tendría nada que proteger. Que prometió que salvaría a Yu, que lo derrotará y de algún modo ayudaría a ese tipo, y que un caballero siempre cumplía sus promesas. Volviendo al ataque, hirió más a Dragón, pero este imponente golpeó la cara de Arthur hiriéndolo aún más. Ahora Arthur sabía que la presión de la muerte no iba a ser suficiente. Debía ser capaz de soltar el destello violeta definitivo y para ello, debía estar listo para morir. Dragón, que cerca de la muerte por primera vez trató de tener esperanza, aún dudaba y se preguntaba quién era el humano frente a él. Este era Arthur Boyle, quien al estar fantaseando tuvo un sueño en donde podía ver cosas imaginarias, una utopía donde todos eran tontos, pero él se estaba divirtiendo. El temor a la combustión espontánea, el doloroso abandono de sus padres eran compensados con estas fantasías, y así como disfrutó de estas, ahora trató de disfrutar la muerte. Aunque ambos eran polos opuestos, tenían algo en común, tenían esperanza en la muerte. «Voy a acabar contigo, Dragón», exclamó Arthur. «¿Estás seguro de que podrás acabar con la desesperanza con la que cargo desde hace mucho, Arthur?», preguntó Dragón. Arthur ya estaba determinado a morir y en ese estado soltó su último golpe. Se lanzó hacia adelante y la última ráfaga de fuego de Dragón, la más devastadora, deshizo a Arthur desde su abdomen para abajo. Pero lo que había en la cara de este no era desesperanza, sino una sonrisa seguida de un grito que acompañaba su último destello violeta. El mismo Dragón se impresionó con el destello cortaplanetas, el cual partió en 2 a Dragón al ojo gigante y atravesó al mismo mundo provocando que las llamas del cataclismo menguaran. Mientras flotaban en el espacio, Dragón elogió a Arthur por ese último ataque, por haberlo derrotado y dado un poco de esperanza. «Gracias por existir, Arthur», fueron sus últimas palabras. En la Tierra todos se dieron cuenta de que la gran batalla había terminado. Los buenos sintieron felicidad pues notaron que el cataclismo se había detenido, que Arthur había ganado. Pero asimismo se preguntaron si volvería, y aunque uno de ellos dijo que sí, la realidad era otra. Luego de haberle dado su clásico a Dragón y verlo desaparecer, a Arthur en el espacio solo le faltaba algo por hacer. A gritos le preguntó a Shinra que hasta cuándo iba a ser un demonio, que él ya se había convertido en el rey de los caballeros. Con ello se relajó, y disfrutando de la vista de la tierra se dejó llevar por el espacio mientras decía: «Te encargo el resto, héroe». ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Épico! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el mismo tipo que nos dio esta maravilla sea el mismo que nos da un final tan deus ex machinado? Nada va a quitar el hecho de que este momento es épico. La pelea dura como más de 20 capítulos y junto al resto dura unos 30. Y sí, se metió locuras, pero teniendo en cuenta que Sho puede detener el tiempo o Shinra puede viajar en el espacio, lo mostrado aquí te lo compro. Repito, nada le va a quitar lo épico a esto, pero es innegable que el final de esta historia es... Uff.